Vamos a hablar acerca de la sabiduría financiera. Dice la palabra, vamos a empezar con nuestra lectura. Abre tu Biblia, por favor, ahí en Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice la palabra: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces se llenarán tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el día de hoy dé sabiduría a tu siervo para poder dirigir esta palabra que yo sé que está en tu corazón. Te pido, Dios, que tú puedas bendecir a todos los que estamos aquí, que todos los que están aquí se vaya todo pensamiento que no provenga de ti, que puedan ellos recibir la palabra de lo que tú quieres hablar a sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Este texto generalmente lo usamos mucho en el área de las ofrendas, cuando hablamos acerca del dar a Dios. Pero Dios promete algo. Dios dice que si lo honramos a Él con nuestros bienes y con lo primero de todos sus frutos, se van a hacer llenos tus graneros. Yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Cómo están tus graneros? Dile al que está a tu lado, ¿cómo están tus graneros? Dice esta versión, tinajas, ¿verdad? ¿Cómo están tus tinajas? ¿Sí? En la otra dice lagares, ¿verdad? Y esos, el día de hoy, si lo transportáramos el día de hoy a nuestros tiempos, simbolizan ahorros, simbolizan activos, cosas que en realidad están ahí produciendo algo en nuestra vida. Dios promete llenarlos. El problema es que muchos no tienen graneros, muchos no tienen una cuenta de ahorro, no ahorran, no saben lo que es eso, no sabemos a veces lo que es eso. Y dice, es un ahorro, ese granero es un ahorro para el futuro. La gente guardaba en inmensos graneros toda su cosecha para irle administrando el resto del año. Entonces ellos incluso no solamente eso, si veían que nada más con este montoncito es para nosotros de todo el año, lo demás lo vendían o lo intercambiaban por cosas, lo intercambiaban por artículos y eran una manera de tener un ahorro. En aquel tiempo no había bancos como los conocemos, no había nada, lo intercambiaban por dinero, por monedas de oro, lo podía vender, etcétera. Entonces era una manera de tener un activo a través de sus cosechas. Y los lagares servía para un ahorro, para disfrutar de una fiesta, disfrutar de un momento. Entonces esos dos ahorros siempre deben de estar en nuestra vida, ¿sí? Qué importante es ver que si eres joven, ¿cuántos son jóvenes aquí? Amén. Si eres joven de corazón, levanta la mano. Pero quiero decirte algo, la vida se nos va volando. No sé si les ha pasado, pero la vida se nos va volando. Aquí en mi mente yo tengo unos 25, 26 años de vida, más o menos. Me siento como de 25, 26. Lo malo es que mis rodillas, mi cintura y todo me dice que soy como de 60. Entonces como que no va acorde a eso, pero el tiempo se nos va volando. Ya cuando hablamos de fecha, ya cuando hablamos de número, ya cuando hablamos de que, oye, ¿te acuerdas que en el 97? Y dices, no manches, hace 30 años, o sea, qué tremendo. O sea, pasó el tiempo volando y no nos damos cuenta de lo rápido que es. Pero así como hay 4 estaciones en el año, perdón, ¿cuáles son las 4 estaciones? Primavera, verano, otoño e invierno, ¿verdad? Así es también en la vida. Hay un tiempo de primavera, hay un tiempo de verano, hay un tiempo de otoño y hay un tiempo de invierno. Incluso a veces es por etapas también. A veces hay fuertes inviernos en nuestra etapa joven y decimos, pues cuando viene el invierno nadie se pone triste y dice, ¿por qué está tan frío? ¿Por qué? Bueno, sí, hay gente que sí se queja del frío, pero me refiero a que eso va a pasar. Y más en esta tierra, sabemos que un día volverá el calor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y es lo mismo, un día va a pasar esas etapas difíciles, pero también hay un invierno real en nuestra vida, un tiempo donde todo se va a acabar. Y debemos de aprovechar muy bien el tiempo de primavera y de verano para poder tener una muy buena cosecha en invierno, para poder tener un buen ahorro en el invierno, ¿sí?
Un invierno es maravilloso cuando se tiene un clima, cuando se tiene todo, se puede disfrutar al máximo, ver la nieve desde tu ventana, ha de ser algo increíble. O puedes pasar un invierno crudo a las afueras, sin nada que te pueda tapar. Entonces tú eliges qué tipo de invierno vas a tener en la vida. Y así debemos de pedirle al Espíritu Santo que seamos sabios para poder ver hacia el futuro. Hay gente que no vemos el futuro, vivimos el día a día, y todo lo que llega, ¿verdad?, lo gastamos o lo malgastamos, o incluso hasta nos endeudamos y ya debemos dinero que incluso no tenemos. Y tenemos que tener sabiduría, ¿sí? Hay gente también, vienen las tinajas, ¿verdad? Hay gente que se siente plena haciendo cada cosa. Lo que a mí llena en mi vida no necesariamente te va a llenar a ti. Hay gente que les llena bastante, ¿verdad?, ir de compras. ¿Sí les ha pasado? ¿Conoces ese tipo de personas que solamente yendo de compras? Es más, ni de compras, nada más viendo. Por eso se va a la Fayuca siempre, ¿verdad? Para ver qué ve. Y dice, y está viendo ahí las tallas, etcétera. Y dice, esta cuesta 10 pesos, esto sí lo puedo comprar. Y no sé, se encuentra gangas uno en ese lugar, porque hay gente que le llena eso bastante. Hay gente que le llena el comprar. Hay gente que le llena meterle a una casa bonita, ¿verdad? Oh, si mi casa está bonita, si tiene estos detalles, si tiene estos cuidados, y se enfoca en eso. Hay otra gente que le gusta, no, la ropa, ¿verdad? Le gusta ropa de marca, vestir bien, etcétera. Eso es lo que les llena, eso es lo que les apasiona. Hay otra gente que les gusta ir de viaje, que eso es lo que los llena, ¿verdad? Dices, no importa que no tenga, que coma puro huevito y frijoles durante toda la semana, pero al menos mi viajecito a Mazatlán no puede faltar. Sí, entonces muchos de nosotros estamos así en eso. Eso es lo que Dios quiere llenar. ¿Cuántos quieren que Dios llene esos tipos de ahorros? Amén. Pero el libro de Proverbios no solo habla de sabiduría espiritual, aunque es muy necesaria, sino también de sabiduría práctica para la vida diaria, una sabiduría financiera. Y esa área incluye también el manejo del dinero. Si Dios desea, óigalo bien, Dios desea que su pueblo sea próspero, que sea un pueblo con orden, con integridad y con un propósito financiero. Dios no desea ver la vida del creyente en esclavitud de las deudas, desesperado, ni triste por lo material, ni mucho menos movido a la codicia, porque hay gente que nada más vive para codiciar el dinero, que está siendo esclavizado por el materialismo de este mundo. Dios no desea eso, porque la verdadera prosperidad en la vida de un creyente no se mide por cuánto tenemos. La verdadera prosperidad de un creyente no se mide por cuánto tenemos, sino por cómo administramos lo que Dios nos confía. Amén. Recuerda que dice la palabra que si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner ¿sobre qué? Sobre mucho. Tal vez dice, ay no, pero yo no tengo lo que tiene él. Bueno, si no sabes administrar lo que hoy tienes, tampoco sabrás administrar lo que tienen otras personas o hacia el lugar donde tú deseas llegar, ¿sí? Pero si somos fieles en lo poco, Dios nos irá cada día subiendo de nivel y poniéndonos en más responsabilidades mucho mejor. Y específicamente el libro de Proverbios se nos enseñan unos principios que si los atesoramos se puede hacer algo grande en la vida. Quiero irle avanzando porque aunque no lo crean, van a ver los principios financieros, son 5, así que los tengo que ver extremadamente rápido. Generalmente siempre les doy 3 puntos y al final quiero cambiarles la jugada. Quiero en realidad que vean lo más importante de todo esto. ¿Qué les parece? ¿Sí? El primer principio financiero es: trabaja con diligencia y constancia. ¿Cuántos quieren que les vaya mejor en la vida? Amén. Tienes que trabajar con diligencia y constancia. Las manos ociosas conducen a la pobreza, pero las manos diligentes atraen. Óigalo bien, no es que consiguen, atraen las riquezas. Atraen las riquezas. ¿Cuántos de ustedes son perezosos? No me levante la mano, ¿verdad? Nadie en su sano juicio, ni el perezoso más perezoso de la vida, dice en su sano juicio que es perezoso. Pero mi hermano, la pereza conduce a la escasez. Dios anhela poner en nosotros una incomodidad. Siempre está incomodando en ciertas áreas de nuestra vida, no para tener una falsa ambición, sino para un deseo de superación sano que produzca en nosotros un avance en nuestra vida, en nuestra familia,
para que nuestra familia viva mejor. Y ese secreto no está en el trabajo duro. Óigalo bien, mucha gente dice, hay que trabajar duro, ¿verdad? No necesariamente, hay muchos trabajos que trabajan muy duro. Yo les hablaba un ejemplo, ¿verdad? De las personas que recogen la basura en nuestra ciudad. Qué noble trabajo, no cualquiera, mis hermanos. No cualquiera, es un noble trabajo y es un trabajo muy duro. Yo platicaba con uno de ellos, ¿verdad? Y le decía, oye, sí, ¿qué onda? ¿Cómo le haces? Y me decía, pues recorremos toda la ciudad. Le digo, ¿cuánto te avientas en kilómetros? Él se avienta de 30 a 40 kilómetros diarios. Oígale, 30 a 40. Y ya ve cómo andan, o sea, no andan así como que... Si no andan subiendo, ¿verdad? Pero pues si fuera así el trabajo duro, ellos deberían de vivir en mansiones muy, pero no necesariamente es así. Y lo digo con muchísimo respeto y no quiere decir que el trabajo sea malo, al contrario, todo trabajo es digno. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Incluso hay un método finlandés en el cual, si viviéramos en esos métodos, sería todo muy distinto. Pero bueno, no lo es. Tristemente, en nuestro sistema que vivimos, no lo es. Pero sí un trabajo diligente, inteligente y constante. Porque la pereza es un sentir de querer más. O sea, el perezoso también anhela, el perezoso también quiere. El perezoso dice, no, yo quiero, pero lo quiero fácil y lo quiero sin esfuerzo. Sí, la pereza, mis hermanos, es la falta de motivación o disposición para llevar a cabo una determinada tarea. Incluso en la teología católica es uno de los 7 pecados capitales. O sea, es un pecado de muerte. Nos habla ahí, nos dicen, ¿verdad? Nos enseñaron desde pequeños, siempre hay algo por hacer. Y lo que haces hoy bien, y lo que haces hoy diligente, déjame decirte algo, esa diligencia te hace decir, bueno, lo haces hoy así bien, pero lo puedes hacer mejor. ¿Cuántos creen que puede haber cada día mejores resultados en nuestra vida en todas las áreas? Si hoy estás bien, gracias a Dios, dale gracias a Dios, pero la diligencia te dice, hey, esfuérzate más, hey, vamos a hacer esto y hay que hacerlo constante. Y eso trae el éxito en la vida. La diligencia en el trabajo abre puertas de provisión. Dice la palabra que la diligencia nos pone ante las puertas de los reyes. Nos hace estar cada día mejor. Porque Dios quiere que bendecirte, pero no busques atajos, mis hermanos. Perdón, no busques ganancias rápidas. No las busques. Hay gente que compra boletos de lotería porque dice, a lo mejor un día Dios me bendice. Yo creo que si Dios te bendijera con ese premio mayor, tu vida se destruiría. Tu vida se destruiría porque sería un cambio increíble que no estás preparado, tu mentalidad no está preparada y en vez de ser un bien para ti sería una maldición. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El 80% de las personas que ganan la lotería, que ganan un premio mayor, que se hacen ricos de la noche a la mañana, en un año terminan en la misma condición o peor. En un solo año se gastan lo que una persona tal vez ni le alcanzaría una vida para ganar. Pero es increíble cómo puede ser, en vez de una bendición, puede ser una maldición. Yo quiero decirte algo, la bendición del Señor no es así. Mi hermano, Dios no es un Dios de atajos ni de ganancias rápidas, así que no debemos de comprar ese tipo de cosas. Mi hermano, Dios es un dueño de la plata y del oro. ¿Cuántos lo pueden creer? Él puede proveer de una manera que jamás te has imaginado. O sea, no necesita de la ayuda del hombre. Dios puede proveer de cosas que jamás te has imaginado. Él dice en su palabra que el que es fiel en lo poco, Dios lo va poniendo sobre mucho. ¿Y sabes por qué? Porque Dios bendice el esfuerzo constante, el esfuerzo honesto. Y Él puede hacer mucho más de lo que tú y yo jamás pudiéramos imaginar. Dice Proverbios capítulo 6, versículos 6 y 7. Tú, holgazán, aprende la lección de las hormigas, aprende lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernante, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Hay un invierno, dile al que está a tu lado, hay un invierno que viene. Es un invierno que está cerca.
Es muy cerca, más cerca. Entonces necesitamos pedirle a Dios que cambie nuestra manera de ver y pedirle al Señor que nos haga diligentes en ese tipo de cosas, previsorios, un seguro de vida, un ahorro para el futuro. Ay, no, es falta de fe. No, es algo que va diligente, se hace parte del presupuesto y que en el futuro tú y los tuyos te van a agradecer. ¿Lo puedes creer? Amén. El segundo principio, sea honesto y justo en toda transacción. Como les decía, el Señor, dice Proverbios 11:1, el Señor aborrece las balanzas deshonestas, pero se deleita en el peso exacto. El Señor aborrece los kilos de 900 gramos. Era lo que hacía gente para ganar más. Sí, alteraban las básculas y ponían 900 gramos y decía, mira, aquí tiene 1 kilo, y al final hacían la suma y decía, pues ya le ganamos aquí, tuvimos la ganancia de tanto, que poquito a poquito se le llama robo hormiga, ¿verdad? A eso, robo hormiga, y de a poquito se va haciendo algo increíble. Había una persona que yo conocía en un lugar donde yo estuve trabajando y él siempre hacía un robo hormiga, siempre se tenía que llevar algo, se llevaba, teníamos detergente, así que detergente ilimitado, pues él agarraba una bolsita de medio kilo, de 1 kilo de detergente, una bolsita de jabón, y se lo llevaba a su casa, y siempre era la costumbre. Dice, yo tengo tambos de 200 litros llenos de detergente. Dice, porque el poquito a poquito se va juntando bastante. Un día lo agarraron con 1 kilo de jabón y con eso lo despidieron. Es increíble, pero eso Dios no le agrada. Dios no quiere que seas próspero de esa manera. La integridad financiera es más valiosa que la ganancia deshonesta. Tú puedes ver personas que han prosperado de la noche a la mañana, que les ha ido bien, y dices, ¿por qué, Dios? Porque a él y a mí no. Dios te está cuidando. Dice, yo no quiero esa prosperidad para ti. Yo quiero una prosperidad verdadera para tu vida. ¿Lo puedes creer? Tienes que saber que Dios nunca bendice las tranzas, que vas a ser probado, que vas a ser tentado, pero que Dios desea que seas fiel. Hay cosas que debes de prohibirte en tu vida, por valores, por principios, y decir, yo nunca voy a hacer esto, ¿sí? Yo no voy a robar, yo no voy a transar, yo no voy a mentir para sacar una ganancia. Así que tienes que creer esto. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Tienen que evitar pedir prestado. Tienes que evitar de endeudarte sin conciencia. Si no sabes usar las tarjetas de crédito, mi hermano, no lo hagas. Las tarjetas de crédito son una buena herramienta al que las sabe usar. Pero las tarjetas de crédito no se paga el mínimo. Si usted está pagando el mínimo de las tarjetas de crédito, usted se está poniendo una soga en el cuello, está creando un barril sin fondo que al rato le va a costar toda su economía. Le está regalando dinero al banco. Generalmente la tasa anda entre unos 60 a 70% del CAT, o sea, del costo anual total de esos intereses, más multas mes tras mes por no pagar todo completo. Entonces es un barril sin fondos. Así que tienes que saber usar bien eso. Si no, mejor ni las uses. Si es preferible que cortes tus tarjetas de crédito, que no las vuelvas a usar jamás, o no usarlas con sabiduría. Sí, no pidas prestado, y mucho menos agiotistas. No pidas prestado. O sea, hay gente que te cobra 100% de interés mensual. ¿Cómo puede ser posible que uno acepte eso? Es algo peligroso, y le dejas un pagaré en blanco. Tú le pediste 1,000 pesos, pero al final te va a cobrar 100,000. Eso es lo peor que puedas hacer. O hay gente que cobra un 10% semanal. Sí, yo quiero darles un consejo. Si tienes dinero prestado, si tienes dinero y estás intentando prestar así dinero, Dios no quiere bendecirte de esa manera. Es un consejo, óigalo bien. Todo lo que digo siempre es un consejo. No creo que sea la voluntad de Dios que te enriquezcas de esa manera. Creo que Dios te ha dado mucha sabiduría, mucha capacidad, y puedes hacer prosperar ese capital que Dios te ha dado. Si te ha llegado un dinero, lo puedes hacer prosperar, pero esa no es una manera loable. Dios estaba en contra de aquellos que esclavizaban a sus hermanos con intereses altísimos. Dios, es más, un judío le presta a judíos, pero es sin intereses. O sea, es la regla. O sea, a tu hermano le prestarás sin intereses. Por eso el negocio de los judíos no es prestarle a judíos, les prestan a todas las naciones que no son sus hermanos. Pero bueno,
Pero usted no haga eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te estás enriqueciendo de una manera que a Dios no le agrada. No es una manera de encontrar un atajo, así que no engañes, no exageres, no manipules, no defraudes a otros para poder obtener dinero. Sé confiable y transparente en todo trato. Dios honra al que actúa con justicia, aunque gane menos. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Dios te puede dar la sabiduría de José. José siempre estuvo en puestos altos de administración, estuvo en la casa de Potifar y dice que Potifar no se tenía que preocupar por nada porque José lo tenía todo en orden. Después llega con el faraón y le interpreta el sueño y le dice: faraón, van a venir 7 años buenos, así que tenemos que ahorrar de cada año el 20% de todo lo que entre, lo vamos a ahorrar, lo vamos a meter en graneros para esos 7 años de escasez. Un principio financiero. Ahorita estamos en primavera y verano, pero va a venir un invierno fuerte para Egipto. Así que tenemos que prepararnos. Y sabes, esa preparación hizo que esa nación se salvara. José fue literalmente un salvador por una buena administración. Tú puedes ser el salvador de tu familia si administras bien y los recursos que Dios te da con fidelidad y con honestidad. ¿Lo puedes creer? Amén. El tercer punto: administra con sabiduría, ahorra, planifica y evita deudas. Tesoro precioso hay en la casa del sabio. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. El sabio no gasta todo. El sabio ahorra. El sabio planifica. ¿Sí? ¿Sabes qué es planificar? O sea, sentarte y ver cómo va a estar tu presupuesto en la semana. Ok, yo recibo tanto, entonces necesito apartar. ¿Cuáles son los gastos comunes que tiene una familia? Agua, luz, vivienda, ya sea renta, ya sea lo que tú quieras. O sea, todo eso te tienes que sentar y decir: esto tiene que ser así. Tienes que apartar para el Señor. Si lo haces lo primero y aparta al Señor, y luego lo demás lo tienes que administrar de una manera sabia. Tienes que hacer un ahorro para cosas imprevistas, un ahorro que nunca debes de tocar. Tú dices: no me alcanza, pastor, no me alcanza, ahorita como estoy, ¿verdad? No me alcanza. Pues pídele a Dios sabiduría para pagar las deudas innecesarias y empieza a planificar eso. Empieza a planificar bien tus gastos. Sí, porque te das cuenta que todo lo que tú sueñes, todo lo que Dios ponga en tu corazón es posible. ¿Lo puedes creer? Todo lo que Dios ponga, si es un sueño que dices: ay, estás loco, ¿tú vas a hacer eso? No, hombre, ni loco. Claro que sí, todo es posible en esta vida. Si tú anhelas un viaje y dices: ese viaje está bien largo, Dios lo puede hacer. Hace 15 años Dios puso un sueño en mi corazón. Agarré un mapa de México y Estados Unidos y hablé con mi esposa. Y le dije: amor, mira, un día nos vamos a ir manejando desde aquí hasta esta parte de Estados Unidos. Y mi esposa me mira: estás loco. Primero lo primero. Mi esposa me pone los pies en la tierra. A ver, primero tienes que hacer esto, primero tienes que hacer lo otro. Pero en ese tiempo no había nada, no había ahorros, no había dinero, no había absolutamente nada. Hace 15 años no había absolutamente nada. Y cuando menos lo acordamos, ese viaje se dio por una planificación, por un ahorro. Es algo parte de nuestro presupuesto. Tienes tú que aprender a ahorrar por días, por meses, por años, para poder ver algún sueño alcanzable, porque todos los sueños son posibles. Pero un sueño sin un plan se vuelve solo una fantasía. Hay gente que tiene muchas fantasías, pero como no le pone plan, no le pone una dirección, no puede lograr absolutamente nada. Nada. Así que aprende a presupuestar tus ingresos. No todo el dinero que llega a tus bolsillos es para gastarse en ese momento. Hay gente que dice: aquí traigo, ¿verdad?, toda la quincena, ¿verdad? Un cartón para todos, ¿verdad? Y saca dinero porque trae dinero. Pero no, ese dinero no es tuyo. Ese dinero eres tú un administrador. Y tienes que saber administrarlo. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Estar muy serios. No sé si estoy pisando callos, pero es difícil de verdad vivir bajo un presupuesto. Pero cuando te ajustas a él, tienes recompensas que alivian el alma, que traen paz familiar. En nuestro caso, ¿verdad?, gracias a Dios por esta mujer que me dio, que es una gran administradora.
y ella siempre aparta para las cosas que sabemos que un día se van a acabar. Así que el día que se acaba el gas no andamos corriendo y diciendo, es que no traigo, es que ¿qué vamos a hacer? Ponle 50 pesos a ver. No, o sea, hay para el tanque de gas. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque se está apartando por semana. Ahí viene la luz, ¿verdad? Ahí hay para la luz. Y yo quiero decirte algo, Dios quiere traer esa paz familiar. ¿Sabes que el 50% de los divorcios tienen su origen en problemas financieros familiares? O sea, mucha gente se está divorciando por problemas financieros, porque cuando hay problemas financieros se oculta. El varón le dice, no le voy a decir a mi esposa, me mata, ¿verdad? Si sabe que tengo estas deudas y todo, y se empieza a mentir entre ellos. Y sabes, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú puedas salir adelante, que puedas administrar con sabiduría, que puedas ahorrar y planificar y evitar deudas innecesarias, porque hay deudas que son necesarias, tal vez el pago de una casa. Bueno, pues esas son deudas así que tú puedes hacer. O hay deudas que tú dices, bueno, tengo este presupuesto para endeudar, así que voy a hacer esto, voy a pagar, tengo la tarjeta, tengo esta oportunidad, vamos a comprar esto. Es bueno, pero necesitamos evitar esas deudas, porque cuando usted pide prestado, dice la palabra, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Cuando usted le pide prestado a alguien, usted se pone a su merced de esa persona. Sí. Dice la palabra también que hay otros, no debemos de meternos deudas, y mucho menos en deudas ajenas. En deudas ajenas es lo peor, porque te pones como aval y garantizas una deuda que tú ni siquiera vas a disfrutar, tú ni siquiera vas a tener, y mucha gente pide eso, aval. Y dice la palabra en Proverbios 22:26, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Hoy, por la ley, ¿verdad?, ya no pueden quitar la cama, pero todo lo demás sí te lo van a quitar. Así que necesitas no ser aval de nadie. El cuarto punto, sé generoso. ¿Quieres recibir bendición? Entonces necesitas ser generoso, porque compartir atrae la bendición de Dios. ¿Lo pueden creer? Cada vez que una persona da, es una persona que se parece cada día más y más a Dios. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare también él será saciado. La generosidad activa, mis hermanos, el favor de Dios sobre nuestra vida y multiplica los recursos, porque hemos entendido cuál es el propósito de la riqueza, cuál es el propósito de las bendiciones, cuál es el propósito del dinero. El dinero no es para que yo sea muy rico, para que yo sea muy poderoso, para poder presumir a todos mis amigos que en realidad lo logré, que en realidad llegué a la cima, poderlo subir en redes sociales. No, eso no es. El propósito del dinero es que cada día yo pueda convertirme en un instrumento de las manos de Dios, porque yo puedo ser un medio, un canal por el cual Dios bendiga la vida de muchos más. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran tener esa confianza de parte de Dios, de decir, hey, voy a poner sobre tus manos esta cantidad, pero también quiero que aprendas a dar a estas personas, aprendas a ayudar a estos, que estés dispuesto para que cuando yo te diga, tú puedas ser un instrumento en mis manos. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Como 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice la palabra de Dios, si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Cada vez que damos no es una pérdida de dinero. Cada vez que damos es una manera en la cual nosotros sabemos que ese dinero va a regresar, y Dios paga, y paga muy bien, y paga a tiempo, cuando más lo necesitamos. Es algo increíble la ayuda de Dios. La bendición no está en retener, la bendición está en compartir. Ese es el propósito de Dios al bendecir nuestra vida. Lo que hacemos de verdad al traer un artículo de despensa básica, incluso, déjame decirle algo, Dios va a bendecir grandemente al que hace eso. Incluso va a haber veces que Dios va a probar tu corazón para que comprendas que tú no vives solo de tu provisión, que tú vives de todo lo que sale de la boca de Dios. Porque por más que te esfuerces, por más que seas bien bueno en tu trabajo, por más que seas un muy buen administrador, no va a alcanzar para todas las bendiciones que Dios quiere enviar sobre tu vida. ¿Lo puedes creer? Dios puede sorprenderte de maneras increíbles. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Él sabe cuidar de sus hijos.
incluso aún en tiempos difíciles. Porque no quiere decir que si eres buen administrador no vas a pasar tiempos difíciles. Todos vamos a pasar tiempos buenos, tiempos malos. Va a haber tiempos de primavera, de verano, y también va a haber tiempos de invierno. Va a haber tiempos de invierno, y no solamente en nuestra vida, sino en el mundo en general. Hay días, hay tiempos de crisis, pero aún ahí es cuando más se puede ver la mano y la provisión de Dios sobre tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Dios quiere hacer cosas increíbles en la vida de cada uno de nosotros. Un ejemplo de ellos fue en Elías. Elías era un siervo de Dios y le dijo: ve y dile al rey Acab que no va a llover durante 3 años y medio. Yo creo que cuando Elías fue ni siquiera pensó lo que se venía, pero le dijo al rey: hey, dice el Señor que en 3 años y medio no va a llover hasta que yo diga. Wow, qué agallas llegar ante un funcionario así de esa envergadura, el rey de Israel, y decirle eso. El problema es que también le afectó a él. Ya no había comida, ya no había nada, y Dios lo envía al desierto y dice: te están buscando para matar porque dijiste que hasta que tú no lo dijeras, así que te tengo que ocultar. Y lo ocultó en una montaña, y sabes, no tenía nada, pero lo puso junto a un arroyo, así que tenía agua ilimitada, y lo puso todos los días diciendo: bueno, Señor, ¿y aquí qué? Pues nomás hay agua, no hay nada más. Y vinieron unos cuervos y le traían carne por la mañana, carne y pan por la mañana y por la noche. Así que el Elías estaba comiendo muy bien en esos tiempos de crisis. Un día se seca el arroyo, un día los cuervos ya no volvieron. Y dice: Señor, ¿y ahora qué? No te preocupes, te voy a enviar a Sarepta y ahí te va a alimentar una viuda. Una viuda, Señor. O sea, tú dijeras un empresario, una persona prominente, pero una viuda eran de las personas más pobres. Dice: sí, ella te va a sustentar. Ella te va a sustentar todo este tiempo. Y él llega con esa viuda y le dice lo siguiente. Dice: vuelve a casa y lo que pensabas hacer, hazlo. Porque le pidió que le diera un pan. Pero dice: no tengo pan. Tengo el único pan que me sobra, lo voy a preparar para mí y para mi hijo, y luego nos vamos a dejar morir. Lo dice: y luego haz para ti y para tu hijo lo que habías dicho. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se va a agotar la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella, para su hijo y también para Elías. ¿Sí? Y no se agotó la harina de esa tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Así que Dios puede proveer aún en medio de dificultades, pero nosotros tenemos que ser buenos administradores, tenemos que ser personas que estemos trabajando con Dios en este aspecto, que seamos generosos. Y por último, ya para terminar esta parte, reconoce a Dios como fuente de toda tu prosperidad. Es que ese es el detalle, que cuando vienen las bendiciones, porque van a venir. Óigalo bien, dile al que está a tu lado: van a venir esas bendiciones. Dilo con fe: van a venir esas bendiciones. Dios les habló y les dijo: ustedes van a llegar a una tierra prometida. Al pueblo de Israel en el desierto, ustedes van a llegar a esa tierra prometida. Van a ver casas que ustedes no construyeron. Van a habitar en lugares que ustedes no prepararon. Van a recibir bendiciones que ustedes jamás se imaginaron. Pero cuando Dios los bendiga así, no se olviden. Esa palabra debe quedarse grabada. No se olviden de quién es el que les está dando esa bendición. Por eso dice: honra al Señor con tus bienes. Empieza este versículo que leímos al inicio: honra al Señor, porque es una manera de siempre recordar. Honrar a Dios con nuestras riquezas es una manera de decirle que todo lo que tengo es por Él y solo por Él. ¿Alguien lo puede creer? Dios no necesita nada de ti, mi hermano. Y Dios dice: honra al Señor. No necesita nada de ti. No necesita un peso, ni un peso de ti. Él es dueño de la plata y del oro. Me encanta esta frase: Él es dueño del ganado de 1000 colinas. Uf, tremendo. O sea, si tuviera hambre, dice, jamás te pediría a ti. Dios no nos pide a nosotros en ese aspecto porque necesite de nosotros, sino cuando nosotros le damos a Él y lo reconocemos que todo proviene de Él, entonces llega la verdadera prosperidad, porque la verdadera prosperidad proviene de Dios, no solo del esfuerzo humano, no solo del esfuerzo del hombre. Cuando nosotros diezmamos, ofrendamos con gratitud, hacemos una dependencia total de Dios. Le decimos: Dios, es que estoy dependiendo totalmente de ti.
No hay persona de verdad que esté diezmando, no hay persona que esté ofrendando que no pueda glorificar el nombre de Dios diciendo que Él es fiel. De verdad, los que lo han implementado en su vida dicen, Dios es fiel, o sea, no falla. En el momento que más lo necesito, Él siempre está ahí, porque es una manera en la cual yo estoy consciente de que todo depende de Él, que no falla, que Él cumple sus promesas, aunque se venga adversidad, aunque se vengan circunstancias difíciles, aunque veamos problemas en nuestra vida, siempre vamos a ver milagros sobrenaturales sobre nosotros. ¿Alguien lo puede creer? Pero necesitamos reconocer que Dios es nuestro proveedor, porque no solo se trata de dar porque voy a recibir. Es que hay gente que de verdad lo ha entendido así, o sea, cuando yo doy, soy bendecido. Incluso hay gente que da a Dios y ni siquiera es cristiano, ni siquiera tiene temor de Dios, pero él dice, siempre que ayudo a un necesitado, siempre que doy para una iglesia, siempre Dios me bendice más y más y más. Incluso la gente demasiado rica, ellos donan a fundaciones y ellos se han dado cuenta que ese principio funciona, que cuando ellos dan son bendecidos. Pero el cristiano no tiene que dar porque va a recibir o porque voy a recibir bendiciones de Dios, sino tienes que dar por una convicción en tu corazón de que en realidad Dios es tu proveedor y que los quiero estar honrando a Él y que solo me importa a Él. Dios nos dice, un día va a venir esto, pero solo no te olvides. Porque la riqueza con propósito bendice a otros y también glorifica a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hijo, ¿me ayudas, por favor? Ahora mi hijo grande, mi tío. Gracias a Dios, denle un fuerte aplauso a Dios. Es la primera vez que en domingo pasa Felipe, así que gracias a Dios por su vida. ¿Cuántos creen que Dios los puede bendecir? Quiero hablarles de algo más profundo. Hoy no la iglesia solamente, o sea, creo que todo el mundo. Estamos en un avance, no son los mismos tiempos. Usted se ha dado cuenta, aunque tenga carencias el día de hoy, usted no está pasando lo mismo que a lo mejor muchos de nosotros pasamos en nuestra niñez. Eran tiempos más cañones, si se pudiera decir. Yo recuerdo ir en la secundaria con un solo pantalón de mezclilla, los 3 años. De repente me regalaron otro, bueno, al menos ya lo alternaba, pero ya en tercero de secundaria se me rompió el pantalón. Yo dije, por fin, mi papá va a tener misericordia de mí. No, le dijo a mi mamá, mira, córtale de abajo y ponle un parche aquí, ¿verdad? Y me puse un parche y se veía horrible el parche. Ni siquiera estético o algo, o sea, no, se veía horrible. Entonces cada vez que yo hablaba con alguien, ¿verdad? O hacía esto, ¿verdad? O trataba, y eran tiempos complicados, eran tiempos difíciles. En tercero de secundaria me acuerdo que no tenía zapatos, así que a mi papá se le ocurrió comprarme unos zapatos de esos de Soriana, y de esos costaban en aquel tiempo 40 pesos, o sea, súper económicos, incómodos como no tengan una idea, pero tenían un defecto, siempre se les caía el tacón. Y se me caía el tacón y qué vergüenza, lo recogí ahí y me iba atrás del taller de electricidad y ahí tenía ya una piedra preparada para clavar. Y eran tiempos de muchas carencias. Hoy nuestros hijos no han pasado eso. O sea, nuestros hijos se quejan, ay papá, ¿por qué no más 200 pesos? Si te hubieran dado lo que a mí, o sea, hubiera salido llorando. Pero bueno, no es de quejarnos, es de agradecerle a Dios que los tiempos han cambiado. Por más difícil que sea tu situación, o sea, no es lo mismo que pasaron en otros tiempos. Y Dios va a prosperar y Dios va a bendecir. Pero estaba leyendo un viejo libro, es de David Wilkerson, se llama La Visión. Este libro fue escrito en 1973, mis hermanos, 1973, y él da una visión de lo que va a ser el mundo. Habla de temas muy importantes de geopolítica, habla de temas acerca del aspecto social, de todas las leyes que hoy ya son comunes, de las leyes de la agenda LGTB y todo eso. Dice, va a estar actuando la sociedad muy preciso, incluso llega un momento que lo estás leyendo y no te impacta porque dices, o sea, pues, ¿qué me estás hablando? Es algo que yo veo todos los días, o sea,
La cuestión es que era 1973 y en aquel tiempo la sociedad en Estados Unidos, la sociedad en el mundo era otra, muy distinta. No había nada de eso, nada de lo que él está hablando. Pero me impactó un mensaje que dio acerca de la iglesia. Y él dijo lo siguiente. Fíjense lo que dijo. Les quiero leer algo de lo que dijo en su libro. ¿Sí? La tentación número 1 para los postreros cristianos será la prosperidad. La Biblia nos advierte que en los últimos días muchos cristianos serán tibios, serán ricos, serán prósperos y no necesitarán nada. No hay nada de malo ni de pecaminoso ser próspero y tener éxito. Los patriarcas de la Biblia fueron hombres ricos. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Job era inmensamente rico, llegando a poseer 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y tenía muchos criados. Sin duda, Dios no está en contra de la riqueza ni la prosperidad, puesto que la Biblia dice que Él se complace en la prosperidad de sus siervos. Él se complace cuando te va bien a ti. ¿Alguien lo puede creer? Dice el Salmo 35:27, que se alegren los que quieren apoyar mis derechos, que digan ellos siempre que el Señor es maravilloso y que Él quiere lo mejor para los que le aman. Dios siempre está pensando en lo mejor para ti. Dios siempre está pensando en lo mejor. Sin embargo, dice, veo a millones de cristianos seducidos por la prosperidad. Los postreros cristianos van a ser afligidos por la prosperidad, probados más allá que por la pobreza. Y da una visión que me impactó. Dice que él vio a Dios algo parecido como la tentación con Job. Dice, en mi visión, dice, veo a Satanás presentándose delante de Dios última vez como lo hizo para acusar a Job en la Biblia, pero esta vez viene él con el propósito de pedir permiso de tentar a los postreros cristianos. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿de dónde has venido? Y Satanás contestó, de rodear la tierra y de observar a los cristianos del futuro. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a estos cristianos de últimos tiempos cuán consagrados, rectos, temerosos de Dios y amantes de Cristo son? ¿Y cómo tratan de apartarse de tus perversos enredos? Entonces Satanás respondió y dijo a Jehová, sí, pero quita nada más el vallado que los ha rodeado. Job no renegaba de ti en su pobreza, pero solamente multiplica los bienes de todos esos postreros cristianos. Bendícelos mucho más allá de lo que hiciste con Job. Luego mira lo que ocurre. Haz que todos estos postreros cristianos opulentos como Job, construyeles elegantes casas nuevas, dale automóviles finos, todo el dinero y todos los artefactos que necesitan. Abrúmalos con equipos de acampar, lanchas, viajes por todo el mundo, ropa fina, comidas exóticas, tenencia de tierra, cuentas de ahorro, y observa lo que ocurre a tus cristianos de estos últimos tiempos cuando lleguen a prosperar, a enriquecer, cuando se vean incrementando sus bienes y no tengan necesidad de nada. Abandonarán a Dios y se volverán autosuficientes. Y ese es el problema que pasa con muchos de nosotros. Nos empieza a ir bien. Hay gente aquí clamando a Dios por un buen trabajo y les va bien ese buen trabajo y nunca más los vuelves a ver en la iglesia. Nunca más los vuelves a ver tan necesitados de una oración. Se sienten tan autosuficientes, se sienten tan, dice, yo no necesito de nadie, de nada, no necesito de la iglesia, no necesito del pastor, no necesito de Dios. Con sus palabras lo dicen. Pero él habla algo muy importante y dice, el problema no es la prosperidad. El problema, lo único que Dios quiere es lo siguiente. Es que Él solo quiere tener el primer lugar en el corazón de aquellos que se llaman a sí mismo por su santo nombre. Si Dios puede garantizar algo el día de hoy y puedes garantizarle algo, Señor, no importa que vengan buenos, malos tiempos, no importa que vengan salud o enfermedad, no importa que venga pobreza o riqueza, yo te garantizo que mi corazón es para ti. Hola, Dios te bendiga. Qué gusto haberte tenido en nuestra transmisión. Espero que haya sido este mensaje de mucha bendición. No nos queremos despedir sin antes hacerte una invitación, que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Solamente repite esta oración creyéndola en tu corazón y di conmigo, Señor Jesús, te reconozco como el Señor de mi vida, como el dueño de mi corazón. Perdona todos mis pecados.
me arrepiento de ellos y me vuelvo a ti. Recibo tu Espíritu Santo, cambia mi vida, cambia mi corazón. En el nombre de Cristo, amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que eres parte de la gran familia de Dios. Nos encantaría que un día pudieras acompañarnos de una forma presencial. Te esperamos en la Vid Verdadera Torreón, la cual es tu casa. Dios te bendiga.